Una horripilante bestia de 2 cabezas, lengua bífida y 8 extremidades acaba de llegar al mundo. Una novicia ha dado a luz a semejante engendro en una noche negra en el convento de Santa Clara. Virreinato del Perú, 1623, el año que nació el demonio. Santiago Rocagliolo en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Gracias, Rosa, un placer estar contigo, como siempre, por hablar del demonio. El demonio dicen que se viste de muchas maneras. Este demonio veremos cuántos trajes tiene y de qué forma se aparece. Este hecho ha ocurrido en el monasterio de las Novicias, donde no todos son monjas. También es un lugar de acogida para mujeres discordantes de la sociedad. Sí, descubrieron un libro de historia de Luis Martín que se llama Las hijas de los conquistadores, que había conventos en esa época, en el virreinato, en el siglo XVII, que dependían del obispo. Pero había conventos ahí en América que dependían de las congregaciones, y las congregaciones estaban en Roma. Entonces en la práctica no dependían de nadie, y dependían de la abadesa que tocase. Y muchas abadesas convirtieron los conventos en repúblicas de mujeres liberadas, que eran mucho más libres dentro de los muros que las mujeres que vivían fuera. Fuera de los muros, si una mujer solo tenía un plan, que era ser esposa. No existía otra posibilidad para una mujer. Y entonces iban al convento las que tenían cualquier otro plan, que podía ser rezar y ser devotas, pero también podían ser lesbianas, también podían querer ser escritoras, también podían querer ser poliamorosas o querer correr toros. Cualquier plan que no encajase dentro del matrimonio iba al convento, y muchas abadesas decidieron convertir sus conventos en unas islas de libertad para esas mujeres. Era un lugar de libertad entre muros. Bueno, todos vivían entre muros, eso es muy, muy curioso. O sea, había muchas instituciones para albergar a los huérfanos, por supuesto a los presos, incluso los ricos vivían amurallados porque el mundo exterior era peligroso, ¿no? Si te divorciabas te metían presa, o sea, había una especie de orfanato para divorciadas, la casa de las divorciadas, porque divorciada o viuda ya no tenías ningún sentido en la vida, y entonces ahí que ibas, ¿no? Y la propia ciudad en la que ocurre la novela está amurallada, por cualquier, a veces por cualquier insulto te metían a la Inquisición y te encerraban también, ¿no? Era un mundo lleno de cárceles. Todo aquello que se salga de lo normal, todo aquello, me refiero a un nacimiento de una persona, es un monstruo, pero ¿tenemos claro la definición de monstruo? Para mí, o por lo menos dentro de mi trabajo, de mis libros, los monstruos es como llamamos a los que son diferentes. La sociedad crea monstruos y luego los culpa a ellos por ser monstruos. Y me gustan los personajes que se dan cuenta, como ocurre con Alonso Morales en esta novela, que quizás ellos son monstruos. Alonso Morales empieza torturando, es un alguacil de la Inquisición que empieza torturando a los que son diferentes. Y poco a poco se va dando cuenta de que él se parece más a ellos que a sus jefes, y que quizás sus jefes sean verdaderamente monstruosos, ¿no? Quiero que el lector también se pregunte, siempre me he pensado que con 2 o 3 cosas diferentes en mi vida yo habría podido ser un monstruo, ¿no? Y me gusta que el lector se lo pregunte también, que se pregunte qué habría hecho yo si esto hubiese sido mi vida, si hubiese nacido en este lugar, en este tiempo. Quizá yo no soy tan distinto de esa gente, que más bien culpo por ser lo que yo no tuve que ser. Un pequeño inciso, hablamos de monstruos que podemos llegar a serlo. Monstruos si tenemos la capacidad de acabar con la vida de alguien, y estamos ahora en una época malísima, que se están cometiendo crímenes. Sí, yo creo que un elemento revolucionario de la democracia contra el régimen en el que está ambientada esta novela fue la idea de que si alguien piensa diferente que tú, no es una mala persona, es solamente una persona que piensa diferente. En los últimos años estamos poniendo en duda en todos lados eso,
y esto no hace un mundo mejor, solo hace un reino de los monstruos. Lo que ocurre como ocurría en ese tiempo, que hay un grupo que tiene el poder sobre todos los demás, o varios grupos que se matan entre ellos hasta que uno tenga el poder sobre todos los demás, ¿no? Y creo que cada día estamos más cerca del siglo XVII que del siglo XX. Estoy de acuerdo. Cuando hablas de Alonso Morales, estamos hablando de Alonso Morales de Salazar. ¿Alonso Morales quién, perdón? Alonso Morales de Salazar. Alonso Morales es el nombre real de un inquisidor, de un alguacil del que no sé su vida, pero todos los nombres que hay en la novela vienen de gente real. Santa Rosa, el personaje de Santa Rosa, sí, es la verdadera Santa Rosa. Sí. El virrey de Esquilache es el virrey que estaba en esos años. Traté de usar la máxima realidad posible, porque la realidad era tan mágica, era como un realismo mágico gótico, tan novelable, ¿no? De gente flagelándose, de demonios, de brujas, que invitaba a escribir, a narrar. Y traté de usar incluso todos los nombres reales, pero la historia no ha conservado la vida privada de la gente. No sé qué sentían esas personas, qué opinaban de sus vidas, qué querían de la vida, ¿no? Es ahí donde la novela empieza, donde empezamos a reemplazar con la imaginación lo que la documentación histórica no nos ofrece, para que el lector se transporte a ese tiempo, para que se sienta parte, para que vea los ojos para que vea ese tiempo con los ojos de sus protagonistas, pero que son unos ojos inventados, son nuestros ojos que se los ponemos a ellos. Lo has ambientado en esta época de virreinato de Perú, que es cuando comienzan a perseguir las brujas y cuando empieza a haber demonios, flagelación, lo que apuntabas hace un momentito. Si cantabas bien, si tu voz era digna de escucharse, tanto como para alzar tu voz a Dios, no importaba tanto el color de tu piel. Claro, hace un ratito te hablaba de los conventos y de cómo eran de liberales con las mujeres. En realidad habría que especificar con las mujeres blancas. Las demás no tenían todas esas libertades, eran criadas de las blancas. Pero existía una posibilidad de que una mujer con otra piel se hiciese monja, al menos en los estratos inferiores de monja, donadas, y era su voz. Si una mujer como Jerónima, como el personaje de Jerónima, cantaba muy bien, era muy valiosa, porque ellas alzaban su voz a Dios en el coro, así que si cantaban bien, Dios les haría más caso. Y sin embargo, Jerónima tampoco se queda contenta con eso. Mencia, Jerónima, Rosa, la santa, y la madre de Alonso, son personajes que se inspiran en gente real que existió, y en casos de mujeres que trataron de hacer su vida, una vida diferente de lo que era el plan, ¿no? Una vida propia. De lo que tenían trazado. Cada una a su manera, y a veces de maneras muy retorcidas, pero cada una lo logró. Sí. Mujer maléfica que mediante sus conocimientos y ciertas actitudes, más o menos mágicas, con o sin pacto con el demonio, pueden provocar maleficios y enfermedades y también curarlas. Es la definición de bruja, porque bruja es todo. Hay otras más perversas. Sí. Hay un manual de la Inquisición que se llama el Maleus Maleficarum, que es del siglo XV o XVI, y que, entre otras cosas, dice, si yaces con una bruja y no tienes potencia genital, no es culpa tuya, es culpa de la bruja, ¿no? Haces un hijo, si te posee el demonio y haces un hijo en el vientre de una mujer, ese hijo no es tuyo, ese hijo es del demonio. Y buena parte del concepto de bruja fue hecha, como todos los monstruos, para culparlos de los problemas de una sociedad y de los problemas de los hombres en particular. Ocurre con terroristas, psicópatas, por no hablar de cosas paranormales, ¿no? Eran los vampiros también. Creamos esas categorías para culpar a alguien de los problemas de un grupo social. Y las brujas son una categoría específica creada para culpar a las mujeres de los problemas de los hombres y también incluso de los problemas de las propias mujeres. Ya lo creo. Culparlas, en caso de culparlas. Bueno, es que venimos de una religión que parte de la idea de que una mujer nos robó el paraíso. Eso es muy curioso, sí. De que nos echaron del paraíso por culpa de una mujer. Sí.
Y esto ha atravesado nuestra cultura, aún lo ves cuando una mujer es violada y una parte de la sociedad se pregunta cómo iba vestida o si había bebido, ¿no? Es algo que tenemos muy dentro, la idea de que seguramente la mujer es la culpable y que viene de una tradición y de una manera de ver el mundo enraizada en la religión. Se dice que hizo para provocar eso, pues lo primero que piensas, esa parte de la sociedad, por desgracia. Flores o bordados. María de Oliva, ¿qué me puedes contar de esta mujer, esposa del señor Flores, para mayor gloria del Señor? La madre de Rosa, la madre de Santa Rosa sufría mucho con la hija que tenía. Sí. Era muy difícil ser madre de una santa. Primero porque una santa no trabaja, no trae dinero a la casa. Al contrario, si tiene dinero se lo da a los pobres, o sea que es una ruina constante. Lo que sí trae a la casa es pobres, apestados, enfermos y gente que viene a que la cure y le haga milagros. Así que la casa está llena de esta gente todo el tiempo. Y la familia de Rosa estaba muy preocupada. Además, tampoco tenían claro ellos, ni nadie en su momento, si esta chica era una santa, una bruja o una loca. Es muy difícil distinguir a las tres cosas, ¿no? Viene una persona y te dice que habla con Dios y hace hechizos. Pues también puede estar hablando con el demonio y haciendo milagros, o puede estar simplemente mal de la cabeza. Rosa se ponía cinturones de castidad con púas por dentro, metía las manos en cal viva para destruirlas. Rosa trataba de no ser hermosa, se avergonzaba de su belleza porque avivaba el deseo en los hombres, lo cual estaba mal. Y además una señal de santidad de esa época era hacerte daño, no solamente las beatas como ella, las monjas o cualquiera que le pidiese algo a Dios y luego pensase que se lo había dado, se flagelaba porque para ser bueno tenías que autolesionarte, ¿no? Esta era la idea de bondad. Pero también puede haber sido una mujer ambiciosa. También puede ser, estas beatas, estas santas eran muy populares, eran estrellas de Hollywood. La gente las seguía por la calle, les pedía milagros. Cuando Rosa murió, las multitudes se abalanzaban sobre su cadáver para arrancarle pedazos y convertirlos en reliquias, ¿no? Un diente, una uña, un pelo. Es imposible saber, esas son las cosas que no te dice la historia. Era una santa, era una bruja, era una loca, era una mujer ambiciosa e inteligente. Ya nunca lo sabremos, la única respuesta la tiene la literatura. Sobre todo porque por las mismas cosas ella fue canonizada y otras acabarían en la hoguera. Claro, ¿cómo distingues cuál es la magia? Además, estas místicas solían tener muchas referencias muy eróticas en lo que hacían. Solían hablar de ser novias de Dios o de casarse con Dios. Rosa llegó a hablar de que se había casado con Dios. Algunas llevan alianzas. Algunas llevan alianzas, otras hablaban de que el demonio las había atacado sexualmente, las había violado el demonio, ¿no? Sí. Y la Inquisición tenía que decidir, no ponía en duda que las hubiese violado el demonio, ponía en duda, ¿las violó porque las odia o las violó porque la quiere? Y en ese caso, ¿de qué lado está esta mujer? Claro, ¿no? Claro. La razón no se había inventado, así que había que decidir si las cosas las mandaba Dios o el demonio. Siempre me ha fascinado en mi trabajo la delgada línea entre el bien y el mal. Cómo la gente que hace el mal muchas veces lo hace pensando que hace cosas buenas y nadie cree que es realmente malo. Pero en este caso, entre las santas y las brujas, realmente es completamente arbitraria la diferencia. Depende únicamente del inquisidor que tiene que tomar la decisión. Así es. Era importante el linaje, concebir y alumbrar solo para perpetuarlo. Siempre un rechazo brutal, sintiendo siempre un rechazo brutal cuando la criatura no salía como tú esperabas. Bueno, sobre todo cuando los españoles llegan a América, se encuentran con un mundo de gente diferente y de otros colores. Así que era mucho más difícil disimular a un hijo que había salido de donde no debía, ¿no? Y entonces se crearon categorías
fascinantes para repartir las herencias. O sea, al principio era fácil, había indígenas, había africanos y había blancos. Entonces, pues, si un blanco tenía un hijo con una africana, porque al revés no solía ocurrir, pues eso era un mulato. Y si lo tenía con un indígena, eso era un mestizo. Y ya está. Bueno, tienen derecho a la mitad de lo que tendría un blanco completo, ¿no? Pero claro, los mestizos empezaron a acostarse también con blancos o con mulatos. Y entonces, bueno, se creó una siguiente categoría que eran los de mulatos y mestizos, son zambos, y los otros son cholos. Pero entonces los cholos y los zambos empezaron a acostarse con los... Hasta que llegó un momento que era matemáticamente imposible. Ya no se podía... Llegó a haber una categoría que era cuarterón, que era más o menos tener un cuarto de blanco y quién sabe qué más. Y el siguiente paso fue una categoría que se llamaba tente en el aire. Tente en el aire. Sí, que era más o menos ya quién sabe ya. Porque era, claro, los apetitos hacían imposible cualquier organización racional de las herencias. Y luego también estaban muy penados los hijos de sacerdotes. Si eras hijo de sacerdote tenías prohibido cualquier cargo público, tenías prohibido cualquier acceso para evitar que bueno, porque los sacerdotes eran un peligro en general y el mayor volumen. Claro, eran unos hombres que podían estar a solas con mujeres en el confesionario. Esto no era normal, nadie más estaba a solas con mujeres. Claro, solo ellos. Y el principal volumen de casos que llevaba la Inquisición ha pasado más a la historia por las quemas de brujas y judíos porque son más cinematográficos. Pero el principal volumen de casos eran las solicitaciones, que eran los abusos sexuales de curas en los confesionarios. Y la Inquisición era un poco los asuntos internos de la Iglesia, ¿no? Se ocupaban de las manzanas podridas del barril. ¿Sigue teniendo la Iglesia tanto poder como tenía entonces? No, afortunadamente no, pero está volviendo a tener poder porque son votos. Al final la iglesia no deja de ser, cualquier religión, es una agrupación de gente con unos valores comunes que puede entonces decidir votos. Y en los últimos años en muchos países vuelve a ser decisiva y vuelve a ser determinante y vuelve a ganar poder político, ¿no? Pero en ese momento todo el sistema se basaba en la idea de que, o sea, el rey lo había puesto Dios, así que de arranque, y además en el caso de América, la legitimidad moral de la conquista era la evangelización, era sacar a esta gente de las garras de Satanás y del error de tener una religión diferente, ¿no? Sí. Porque si no solo te quedaba el expolio, que no era bonito de decir. Entonces la iglesia también representaba pues la legitimidad moral de esta conquista. Termino como comienzas, dedicas el libro a tu abuelo. Dices que vivió mejor, que entendía mejor el siglo XVII que el siglo XX. Sí, mi abuelo era un historiador de la colonia, por cierto, muy hispanófilo, muy fascinado con España. Digamos, lo acusaban de ser un historiador conservador. Yo no diría que era conservador, porque un conservador quiere que las cosas se queden como están. Mi abuelo quería regresar al siglo XVII, que le parecía más lógico y más razonable que la democracia, que la república en la que él había vivido, que en efecto había sido caótica, llena de pasos adelante y atrás. Y tiene un busto ahí en el Archivo de Indias en Sevilla y investigó muchísimo. Se metía en los archivos, era un lince de los archivos y encontraba cosas que nadie encontraba. Y en este libro yo también para la investigación leí sus libros, ¿no? Y fue una manera de habitar en ese mundo en que él se pasaba buena parte del día, un mundo en el que él habitaba más que en el mundo real, y de compartir con él ahora que a través de sus libros cosas que no compartí con él en vida, así que me hacía ilusión dedicarle a este libro. ¿Por qué escribes el año que nació Leontien? ¿O de repente pensaste en algo concreto o ya tenías pensado escribir este libro? No, siempre mis libros exploran las cosas
bueno, exploran los monstruos, como te decía antes, Sí. y exploran pues, cómo surgen los monstruos. Y aquí me interesaban las brujas. Pero originalmente era una historia contemporánea. Era la historia de una mujer actual con un trasfondo bastante metafórico de lo que había sido una bruja, ¿no? Lo que pasa es que necesitaba investigar, y conforme empecé a investigar, empecé a descubrir este universo espectacular, ¿no? que está muy poco tratado en los libros. Este universo en el que la magia forma parte de la vida y lo oscuro y el infierno forma parte de la vida cotidiana. Y empecé a sentir que ahí estaba la novela, que era directamente hablar de brujas lo que había que hacer. Yo descubro lo que quiero escribir conforme lo voy escribiendo. Y en este caso fue más patente que nunca. Sobre todo hablar de la mujer. No lo había, o sea, es algo que me han dicho más los que han leído, los que lo van leyendo, me han resaltado más hasta qué punto cuenta las historias de todas las mujeres. Mientras yo lo escribía, simplemente pensaba que esas historias no están contadas. Lo que he ido encontrando en el siglo XVII es historias que yo no había leído, ¿no? Desde invasiones de piratas, hasta rebeliones de esclavos, hasta la brujería, hasta el papel verdadero de la Inquisición. Y por supuesto, claro, las historias de los hombres sí están mucho más contadas. Porque eran los virreyes, porque eran los sacerdotes, porque eran los que aparecían, ¿no? Y entonces, de manera muy natural, me resultaron muy fascinantes las historias de estas mujeres tratando de tener su vida. Y solamente después de sacar el libro y empezar a ver cómo era leído, empecé a darme cuenta de que en algún sentido esta es una historia de las mujeres en el virreinato y de cómo se instituyeron valores y comportamientos que seguimos teniendo hasta ahora, Sí, ¿no? Y contra por los que las mujeres siguen luchando. Por desgracia, sí, así es. Pues un placer, Santiago. Encantado, Rosa, como siempre. Lo mismo digo. Gracias. Besos.